Hola a todos, aquí estamos una vez más en Despertares en Conciencia, hoy acompañados por Karina. Hola Cari, ¿cómo estás, amor? Hola, ¿cómo están? Hola Karina, buenas noches, un placer tenerte acá con Romina, nosotras. ¿Cómo estás, mi muchas amor? gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por acertar. Un Bueno, gusto. tenemos a Cari que hoy nos va a hablar. Ella es tarotista, es mediúnica y nos va a contar algunas experiencias que ha tenido con sus consultas, donde puede resonar a quien está escuchando, y que le pueda servir para identificarse o tal vez reflexionar de las cosas que nos pasan, que uno ve un poquito más allá de lo cotidiano. Cari, mira, empecemos por hablar, a ver, una pregunta que surge mucho, digamos, de la gente es, ¿cómo me doy cuenta cuando es un ser desencarnado que está tratando de comunicarse conmigo o me está tratando de dar alguna señal, ¿no? ¿Cómo aprendemos a diferenciar cuando es nuestra cabeza, nuestra mente o cuando realmente son ellos manifestándose de alguna forma? ¿Cómo lo identificás vos? En mi caso, por ejemplo, es más bien un tema de sensibilidad, de cómo se siente mi cuerpo y cómo un tema de escucha y de presencia del ser. Es un tema de energía, se siente una energía diferente y se perciben, a veces se pueden percibir más frío, más calor, se puede percibir también algún aroma, a veces no se percibe nada, pero sí se siente en el cuerpo una sensación. Entiendo. Bien, bien Es lo que registrado. yo siento. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Generalmente, o sea, a mí que también quizás lo traigo desarrollado de chica, me ha sucedido lo mismo, es como si algo se pusiera como en pausa, digamos, ¿no? Donde solamente conectas como con esa energía y ya es como que te desprendes casi del entorno mismo y empezás a conectar con esa energía, ¿no? ¿Cómo Sí, manejas esto? Porque a mí cuando me pasó, pasaba que me pasaba todo el tiempo en cualquier lugar, mi vida entró en un caos, y hasta que tuve como que poner un orden, ¿no? Parecía como que empecé como a, gracias a las formaciones que tomé, me enseñaron a como a poner un horario de oficina. O sea, decir, ok, chicos, ustedes quieren hablar, perfecto. Yo los voy a escuchar, pero bueno, en estos momentos, o sea, donde uno se prepara, ¿no? Porque eso era lo que te quería preguntar también. Si para sí. conectar con ellos, vos tomás la costumbre por ahí de protegerte, de armar algún cierto, no sé si ritual, pero alguna especie de protección, alguna especie de meditación, en donde quizás te colabore en la comunicación. Eh, por ejemplo, las situaciones que me han pasado, por ejemplo, han sido en mi casa o han sido con algún familiar o he tenido reuniones con otras personas y va fluyendo a medida que va pasando esa situación. Pero no es que me tenga que proteger de algo, porque es como que aparecen de repente. No pasa, por ejemplo, con las lecturas que hago, lecturas de registros acálicos a otras personas, pero en ese caso es diferente porque ya hay una oración, y una protección y todo. Pero en el caso de situaciones fuera de los registros, son cosas que me pasan de repente. O, por ejemplo, algún mensaje que tengo que darle a una persona determinada, entonces lo pienso si lo doy o no lo doy, según la situación, según la persona, y bueno, me ha pasado que a veces lo puedo dar y a veces no, según cómo esté la situación en sí, en qué momento esté la otra persona también, ¿no?
según la sensibilidad o el momento preciso, como quien dice. Hay que tener cuidado con esas cosas también por un tema de cómo la otra persona se lo puede tomar, porque muchos lo pueden llegar a entender, pero otros no. Entonces es un tema sensible para muchas personas. Totalmente. Yo tengo una duda con respecto a esto, Karin. Sí, dime. Esos mensajes que son, digamos, recibidos, Sí, pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Si pregunte bajan, nomás. si bajan esos mensajes, supuestamente la persona estaría para recibirlos, o estoy errada. A ver, ese filtro, tal vez que vos colocás, ¿cómo lo podés manejar? Porque, a ver, si ese mensaje baja, es porque la persona, yo creo que lo tiene que escuchar. Ahora, ¿vos se lo decís o lo maquillás como para que sea más soft, más suave? ¿Me interpretaste lo que quise Me ha pasado, decir? sí, ¿O sí, directamente sí, lo sí. omitís? Eh, Me pasó un caso eh, que lo pensé mucho en decirlo porque la mamá de ese familiar había fallecido hacía poquito. Entonces era como un mensaje de ella hacia su hija, pero no estaba en una sesión, sino que estaba en una casa determinada y yo estaba conversando con la persona y llegó. Entonces, hacía poco que había partido al plano espiritual, entonces l- lo pensé si la persona que lo iba a recibir lo iba a tomar o estaba preparada para recibir ese mensaje. Porque no es una cuestión de que uno, por saber o percibir más, sea mejor o no tanto como otra persona, sino que eh, esa persona puede estar muy sensible y lo puede tomar de una forma hasta capaz que uno puede ser ofensiva, ¿viste? Porque una persona cuando está muy sensible puede reaccionar de diferentes formas. Sí, sí, Entonces te vos no entiendo. sabés cómo puede reaccionar. En este caso, se lo dije de una forma muy suave, sutil, un mensaje que le daba de cuando ellos estaban en el campo y trabajaban en el campo. Y fue como un recuerdo de una situación pasada que vivieron ellas. eh, y bueno, le pasé el mensaje y en realidad lo tomó bien. Pero uno a veces se cuestiona si ese mensaje que le va a dar eh, le va a hacer bien a esa persona. Pero uno le busca la vuelta, o yo, por ejemplo, en esa situación, eh, como que busqué un poquito más de empatía y sensibilidad y ser un poquito más sutil para poder dar ese mensaje. Porque como ya digo, no todos lo pueden tomar de buena forma. Sí, Y otros sí, sí. Y en este claro. caso, por suerte sí. Bueno, llegó a buen término, Sí. a buen puerto. Buenísimo. Canalizaciones que vos tenés de esa mediunidad que vos posees, ¿siempre o son la gran mayoría de seres desencarnados o hay otro tipo de seres? Me ha pasado, por ejemplo, eh, estábamos en una reunión con muchas personas que no estábamos en una sesión, sino estábamos en una reunión que estábamos en el campo y era un tema de
percibir o sentir energías en ese lugar determinado, y de repente pusieron un aparatito que es el que suena cuando hay algún espíritu o ser que pertenece al plano espiritual o algún otro ser que esté polulando, como decimos a veces, Marta. Y todo siempre lo decimos con amor, ¿no? Eh, y en ese caso estábamos ahí en esa reunión y empezó a sonar ese aparato fijo en mis pies. Y lo que me pasó es que de repente se me apareció, sentí, porque yo tenía los ojos cerrados, pero estaba estaba un poco tensa porque el aparato sonaba muy fuerte, y de repente había como un ser inmenso enfrente mío, pero yo se ve que lo sentía y lo veía con el tercer ojo, y con, ponía presencia y ponía respeto, ¿no? Como diciendo que ese lugar era sagrado y que debíamos eh, mantener el respeto que se merecía. Y lo sentí no tanto como eh, papá por ejemplo, un familiar, un amigo que parte del plano espiritual, sino como otro ser que tenía una energía muy fuerte. No era como nosotros que partimos, sino otro tipo de ser que estaba eh, con una fuerza y una intensidad energética que me quedé no paralizada, pero viste cuando, perdón, vieron cuando vos vas a un lugar determinado porque querés saber o querés percibir con esas ansias y todo, pero viene alguien que no sabes qué es y te baja a tierra en un momento, como diciendo, bueno, baja el ego, acá necesitamos que respeten este lugar porque este lugar es sagrado. Y yo sí lo supe comprender porque eh, se me pararon todos los pelitos de los brazos, del cuerpo, y como que entendí, sí, que debíamos respetar. Eh, y también cuando yo no lo conté en ese momento al grupo, y cuando nos volvíamos, permiso Marta, que sigo el cuento, cuando nos volvíamos, eh, había un lugar que era todo árboles eh, nativos, y de repente sentí y como que visualicé también, sentí y visualicé como que venía un grupo grande de indígenas y se pusieron todos enfrente, o sea, de costado. Yo venía por el sendero, ellos vinieron todos acá y se pusieron al lado mío y se impusieron también como forma de que yo tenía que saber que ese lugar había que respetarlo, como ese ser que me había dicho. Era el mismo lugar en diferentes zonas, pero ese lugar se ve que era sagrado. Entonces debíamos retirarnos de ahí. Eso fue una experiencia bastante fuerte, pero sí me bajó a tierra. Creo que todos nosotros en algún momento, las personas que vemos este tipo de programas, entrevistas, hemos visto películas extranjeras donde se Sí, edifica en lugares que fueron sagrados, no fueron tenidos en cuenta, y donde después empiezan a haber problemas en las viviendas o digamos en los senderos, como vos decís, porque bueno, el es hombre verdad. tiene un poco esa costumbre, ¿no? Digamos, de pensar que somos los dueños de la tierra, y en realidad no somos los dueños de la tierra. Nosotros estamos como arriba del No. perrito, somos las pulguitas que estamos arriba, pero no, no somos los dueños. Estamos como, Sí, estamos como de prestado. claro, sí.
Gaia o Pachamama, como la quieran llamar, nos está muy Sí, amablemente recibiendo y abriendo los brazos y nosotros nos pensamos que somos los dueños del universo, del mundo y del planeta. Bueno, evidentemente es ahí donde nos ponen el parate y nos dicen, hey, hey, miren que nosotros también estamos acá, ¿eh? Y también sabemos, respetemos. Es como si más o menos. se hacen notar, Claro, es como si vos tenés tu casa, tu familia y viene de repente uno de afuera y con los zapatos sucios, se pone en tu sillón, y se pone a ver televisión, te agarra la comida de la cocina y vos decís, pará, ¿dónde estás? Estás en mi casa. Bueno, es una manera de entender de que sí. Y bueno, y eso sí, sí, ahí ha pasado mucho. De hecho, hay muchísimo registro, ya sea documental como también en películas. Así que sí, es así. sí, Bueno, qué es verdad, experiencia, ¿eh? mucho. Tremenda, porque a mí lo que me Fuerte, sonó mientras que ella relataba, me sonaba que justamente es un encuentro, lo que a mí me vibró, ¿no? Que fue un encuentro con una, yo lo que calculo que sería era como un espíritu guía de ese grupo, creo que fue el primero que se te presentó, ¿no? O sea, como él cuidando, digamos, su rebaño de espíritu, digamos, y poniendo respeto ahí para que no, justamente no se alterara nada energético, digamos, de lo que ellos habían logrado hacer, que se ve que era un lugar sagrado para ellos, un lugar de descanso. Y por más que sí, nosotros coexistimos todo el tiempo, porque nosotros mismos somos seres multidimensionales, no tenemos ningún derecho, a romper con esa armonía o esa paz que quizás ellos han logrado al trascender de una manera consciente. Entonces parecemos los nenes de jardín, viste que vamos con la excursión, ¿entendés? Y tiramos el paquete de galletitas, ¿entendés? Tiramos el juguito que ya se terminó, ¿entendés? O sea, me parece que ellos lo que tratan de enseñarnos muy amorosamente sí, con una presencia y con una determinación, bueno, chicos, o sí, sea, por más que estemos, digamos, reconociendo esto que nos pasa, la conexión con las energías, y qué sé yo, no traspasar los límites que uno debiera, ¿no? O sea, que siempre hacerlo todo bajo el tema del respeto, y cuando se encuentra uno con energías líderes, que me parece que es lo que te ha pasado a vos, tienen esta particularidad, ¿no? Como que se presentan y se manifiestan de esta ujú, forma que no los ves temerosos, no los ves, inclusive ni siquiera son violentos, sino que son como muy no, concretos, tal cual. Y bueno, la verdad que es una experiencia que está muy, muy buena y debe ser muy enriquecedora. Y ¿esto lo notó el resto de las personas que estaban con vos o solamente lo pudiste notar vos? en realidad el aparato sonó en ese momento solamente en mí, éramos una ronda y sonó solamente en mí. Cuando yo recibí ese mensaje quedé como muy media petrificada, porque en realidad, viste que uno era medio nuevito en todo eso, hace unos cuantos años, y, pero sí entendí lo que me quería decir, y como había quedado media así, media como, no choqueada, pero sí eh, con ese mensaje que me quedó muy fuerte en mí, eh, entendí que no es un tema de ego, sino entendí como que me lo tenía que guardar y dar ese mensaje a una persona determinada. Por ejemplo, eh, cuando yo llegué a mi casa, solamente le consulté a una de ellas cómo estaba y ella, yo le conté lo que había sucedido, le pasé el mensaje que me habían dado, que fue recibido, y le había consultado cómo estaba ella y ella estaba como muy cansada y le había pasado algo muy particular con una mascota que tenía cuando llegó a su casa. O sea,
se ve que ese mensaje era para esa persona determinada también, no para los demás. No sé si por un tema de que los demás capaz que no lo tomaban, me imagino que debe haber sido eso, ojo, soy como cualquiera de ellos, una persona común y sencilla, pero quiero decir, capaz que ellos no se lo tomaban con la seriedad que debía tomarse. Entonces, ese mensaje que le di a esa persona determinada, lo recibió con gran atención y con respeto también. Excelente, excelente. Y Cari, ¿cómo es esto de que vos decís que de repente te ha pasado como muy random, ¿no? El momento de cuando vos, digamos, contactás con estas energías. Eh, ¿cómo, cómo haces para, o sea, esto te viene pasando desde chica? ¿Es algo reciente? Cómo es tu camino, Eh, digamos, con esto de la la, conexión con primer, ellos? la primera vez que me pasó algo fuera de lo común es que yo tenía tipo 16 años y una de mis abuelas estaba por fallecer y estaba en el hospital, me llamaron que estaba mal y en un momento determinado me dice, mira Karina, que eh, un pájaro negro me está viniendo a buscar. Esa fue la primera vez que entendí la conexión que hay o que tiene la persona que está por partir antes de partir entre el plano terrenal y el plano espiritual. Ella me quería dar ese mensaje como que desde el otro lado o desde el plano espiritual venía algo a buscarla o a dar un mensaje o eso fue lo que pude captar de lo que me dijo, de lo que sentí en ese momento. Esa fue la primera vez que me pasó algo diferente. Bueno, y después lo que me pasaba también cuando era chica, que comúnmente no sé si a ustedes les pasaba, que para afuera en el campo y eso se estilaba mucho el tema de los velorios y todas esas cosas. Y eh, a mí no me causaba, yo no lloraba, o sea, era como algo natural para mí eh, el tema de los velorios, conversar, no un tema de reírme, porque yo no le faltaba respeto a nadie, pero sí era como algo muy normal para mí, ver a ese ser partir. Eh, Hasta tuve una situación con un familiar que le dije, pero despedite si querés que va a ser bien recibido. Y bueno, y tal, era esas situaciones de gurisa que me llevan a ir hacia atrás. Ahora que me preguntaste, y sí, eh, es más temprano de lo que yo pensaba. Y después empezaron a pasar otras cosas con mi papá y eso, que no sé si querés que nombre esa parte. Sí, 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 por supuesto. Todo lo Bueno, que quieras en el año compartir 17, con nosotros es bienvenido. bueno, en el año 17 mi papá estaba enfermo de cáncer. Y en el año 17 eh, a él lo internan en el sanatorio en el mes de febrero, los primeros días. Entonces yo como vivía en la Costa de Oro, que es la parte a unos 50 kilómetros de Montevideo, yo tenía que viajar o viajaba en moto por la ruta 11 a Canelones. Eh, Cuando yo lo fui a ver, que faltaba, fue una semana antes de fallecer, eh, él, antes de yo volver para mi casa en la moto, que fue la última vez que pudimos hablar, me dijo, eh, mi hija, tenga cuidado con el barro y con el balasto en el camino de regreso. Yo me despedí de él y todo, y cuando iba por la ruta 11 iba en mi moto y me quedé sin luz en plena noche. Tuve que prender el señalero de la moto y
dirigirme hasta una estación de servicio que hay, y los chiquilines me ayudaron conectando los cables y todo para poder llegar a mi casa porque iba a la mitad del camino. Y ahí comprendí que unos días antes de que las personas partan, o en este caso particular mi papá, me estaba dando ya un mensaje que fuera precavida, porque él ya estaba viendo lo que a mí me iba a pasar en el camino. O sea, me estaba advirtiendo lo que me iba a pasar en el camino. O sea, me di cuenta que antes de partir, unos días antes de partir al plano espiritual, tienen una conexión muy fuerte entre el plano terrenal y el plano espiritual. Ya están como muy conectados antes de partir hacia la luz. Esa es la situación que yo viví. Una de ellas. Exactamente, sí. Yo, las oportunidades que me han pasado, digamos, como de cerca es eso. Es que ellos ya empiezan como cada vez a liberarse de esto que nos tiene atrapados, que es el tema, digamos, de la mente, de, de todo lo que es, ya está más allá de lo físico, más que nada. O sea, el Sí, físico es como que es apenas un cotillón ahí que está esperando a ser es desconectado y verdad. ya están muchísimo más conectados con esto, con los planos más sutiles, y ahí es donde uno, obviamente, que la información es mucho más rápida y más ligera. Entonces, lo que por ahí quizás a vos te llevaría un montón de tiempo, quizás percibir algo que puede llegar a pasar, es como que cuando vos te desenchufás un poco de lo que es el plano físico y conectás más desde lo energético y lo espiritual, la información te viene, pero a una velocidad que es impresionante, y entonces pasa esto, ¿no? Como que ellos tienen ese contacto directo con la Sí, inmediatez de lo que te puede llegar a pasar o que te quieren prevenir o proteger. Inclusive, bueno, yo he escuchado muchos casos de personas grandes que de repente por ahí su madre o su padre, mejor dicho, de que el padre no la llegó a conocer porque falleció antes de que ellas nacieran, y sin embargo cuando ellas eran sí, grandes han tenido como una especie de accidente, no decían, pero a mí alguien me rescató y yo sentí que ese alguien era mi papá. Y vos decís, pero ¿cómo? Si nunca lo conoció, o sea, ella cuando nace papá ya no estaba, entonces ¿cómo puede ser? Entonces me parece que al ser multidimensionales y que todo está pasando aquí ahora, en el mismo momento, pasado, presente y futuro, es la misma línea básicamente, fuera de esto de lo que es la 3D, ¿no? Porque acá sí se entiende el tiempo como algo lineal y el espacio son conceptos totalmente sí, diferentes. Pero cuando estamos fuera de esto, eh, ahí no hay tiempo, y desaparecen lo que son las líneas. Entonces, ese papá que no conoció a esa hija, sí pudo, digamos, rescatarla, digamos, de ese suceso, porque están en otra frecuencia. Al estar en otra frecuencia, que ya no corre el tiempo y no corre nada, entonces, pero bueno, uno con la mente humana trata de racionalizarlo y bueno, la verdad es que se complica. Pero sí, he escuchado muchos casos de eso y pienso que por la frecuencia y la vibración donde ellos están. sí. Y imagínate, vos habrás tenido muchas experiencias también, Romy y Marta. Imagínense día a día todos los mensajes que nos dan por día, y que nosotros a veces, por estar en el trajín, en el día a día, en el trabajo, en el común denominador de todos, eh, no nos damos cuenta ni siquiera de el 80% de todos los mensajes que nos dan. Y nos pueden dar de diferentes formas los mensajes, de muchas maneras diferentes, muchas. Hasta, pongo un ejemplo, eh, rezongaste porque se te pinchó la moto o la bicicleta y tenés que ir a un lugar determinado, y te enojaste porque se te pinchó y la tenés que arreglar y tenés que gastar plata.
Pero sin embargo, cuando ibas a salir en la moto, si la tenías sana, capaz que te pudo haber pasado algo en el camino. Y uno a veces eso no lo tiene en cuenta. Sí, Pila de cosas pueden suceder. son alertas que te ponen en el camino. Bueno, también convengamos de que estas energías que están bajando últimamente al planeta, Sí, están sí, haciendo que mucha más gente eh, sienta este tipo de cosas y muchos se sienten asustados, pensando de qué me está pasando o estaré loco, estaré loca, veo cosas alrededor o luces o por ahí de pronto escenas que sienten que, digamos, estás viendo algo y como que, como si viste cuando el televisor hace. Entonces, esa bueno, sí, cotidianeidad que vos decís no deja que veamos qué es lo que hay después de este velito que nos tenemos puesto. Pero bueno, sí, día a día esto se va bajando, el velo se está descubriendo, se está bajando y mucha gente, mucha más gente está, no sí, llamemos despertando, porque en realidad lo que está haciendo la gente es despertando las capacidades que el ser humano tiene y nos fue negado. Es eso. Acá es hablar derecho como son las cosas. Entonces, es esa capacidad que tiene el ser humano se está empezando a revelar. Entonces, es cuando verdad. está sucediendo a la gente común, porque aparte nos ha pasado con gente cercana que, digamos, no está en este tema y te empiezan a hacer comentarios, che, escúchame, me pasó esto, o estoy viendo el 11-11, el 22-22, qué me significa cuando sabes que son personas que nunca te lo hubiesen preguntado? No, Entonces, ahí te estás dando cuenta cómo se está moviendo todo esto y además, bueno, también sabemos que hay esta bajada de energía, como es tan potente y tan fuerte, si te agarra mal parado, es sí, como que también hay unos es estados verdad. nerviosos, digamos, que no podés controlar, o somnolencia, digamos, hiperactividad, o sea, y por ahí la gente se piensa, me está pasando algo, no, no. A ver, no estamos diciendo que no vaya al médico, señora, señor, pero más allá de que se haga el chequeo o lo que sea, pero no piense que está loco, loca. Están pasando ese tipo de cosas y cada vez más. Así que no nos asustemos porque va a ser parte de lo No. cotidiano. Y Y permiso. aparte, Eh, me parece, ahora no sé si Cari vas a estar de acuerdo, pero me parece importante sí, transmitir esto a la gente, que ellos no están ahí sí, para dañarnos, ellos están la mayoría de las veces en un estado de desesperación, que es como yo a veces le digo a los consultantes, ¿no? Digo, hazte de cuenta que de repente, no sé, te fuiste a dormir y de repente, o sea, te levantas en un dormitorio que no es el tuyo. De hecho, no sé, te pones una bata que claramente tampoco es tuya, te pones una bata, salís al pasillo y empiezan a hablar en, no sé, nosotras que estamos en Argentina, te empiezan a hablar en ucraniano. Y de sí, repente los negocios que vos, o sea, vas a buscar la panadería donde siempre estaba, no hay una panadería, hay un shopping. O sea, gente extraña. Te entra una desesperación, un ataque que vos decís, pero ¿qué pasó si yo anoche me dormí en mi casa y ahora estoy acá en otro país? Nadie me entiende, porque nadie, o sea, vos hablando desesperadamente hasta que enganches a alguien que hable español, viste, va a pasar un rato largo. Y entiendo que ellos es como, utilizando este ejemplo, pienso que es muy similar a lo que ellos sienten. Esta desesperación por sentirse escuchados y poder comunicar y también poder entender, ¿no? Que hay muchos seres que no entienden que han trascendido porque han sido quizás desencarnaciones muy súbitas o muy violentas,
Una cosa es un proceso de enfermedad donde el Sí, ser más o menos es como que se va preparando y se va acercando paulatinamente, y otra cosa es una cosa totalmente súbita y que te agarren desprevenido, ¿no? Entonces me parece que sí, la forma de partir, es en conciencia o no, también es determinante a su comportamiento y con respecto también a la ascensión, ¿no? Son sí. el famoso, digamos, plano que quedan ahí como almas en pena que se les llama, porque me parece que no entendieron aún, habiendo pasado por ahí quizás un montón de años, no entendieron ni en qué plano están, ni por qué se quedaron ahí. Entonces, ¿vos qué aconsejas en esos casos, Cari, cuando suponte voy yo y te hago una consulta porque te digo, mira, en mi casa pasan cosas raras, o sea, de repente yo cierro todos los cajones y cuando vuelvo de ducharme hay un cajón abierto, se enciende la tele, pues hay muchas personas que les pasa esto. Entonces, ¿vos qué consejo darías para estas personas? ¿Tengo que tener miedo? ¿Qué, o sea, ¿qué tengo que hacer? Eh, lo primero, como dijiste, no hay que tener miedo. Eh, yo les voy a contar mi propia experiencia de lo que yo pasé con un ser. Yo vivía en una casa y yo, por ejemplo, era la hora de descanso en la noche y yo vivía sola. Y se me aparecía un ser a mi derecha, yo estaba acostada, parado, enorme, porque lo sentía y se veía como no una imagen clara, pero como algo medio translúcido y bien alto. Eh, obviamente que fue una impresión al principio, y me pasó varias veces y una vez también me pasó que se bajaba la otra almohada que estaba a mi lado. Eh, yo lo que pude hacer y de lo que hablo de mi propia experiencia. No soy una profesional en eso. Si alguien quiere concurrir a una persona que sepa específicamente ese tema, que eh, trate de conseguir una persona que tenga experiencia en toda esa situación, que hay personas que sí se dedican a eso. Pero yo cuento mi propia experiencia. Yo lo que hice fue eh, pedir por ese ser que estaba ahí, prender una velita blanca. Siempre es muy importante tener una vela blanca que es de purificación y de elevación hacia la luz. Yo lo que hice fue hacer una oración, pedir por ese ser que estaba en la casa y que ya era hora de que él podía partir hacia el plano espiritual y elevarse hacia la luz. En mi caso, eh, después de eso que yo hice de forma personal, ese ser no apareció más en la casa. Eh, por mi experiencia, me imagino que debe haberse elevado hacia la luz, hacia el plano espiritual. Eh, no lo sentí más, pero ya les digo, yo no soy experta en esa situación. Hay muchas personas que se dedican a eso y pueden dirigirse hacia ese tipo de personas que son profesionales. Yo les cuento lo que a mí me pasó, esa situación. Sí, nosotros particularmente hemos tenido una experiencia. Si Romina me permite, la voy a contar, que fue unos días antes de que cumpliera sus 15 años. ¿Te acordás del nono? Sí, Ella tenía una conexión hermosa con mi papá, eh, Ujú, y él trascendió cuando Romy tenía 6 años. Eh, unos días antes de cumplir los 15, viste que uno está en la vorágine de que falta esto, que falta aquello, que ajá, falta lo otro. Entonces nos fuimos a la casa de mamá y fuimos a dormir un rato a la siesta porque estábamos cansadísimos.
eh, mamá dormía en una cama de dos plazas y nosotras estábamos, digamos, en otro lugar, pero estábamos con la puerta abierta, digamos, la veíamos a mi mamá. Y cuando ella se acuesta, que estábamos hablando, ultimando detalles de la fiesta, y qué sé yo, eh, yo empiezo a ver como al costado de ella, como una especie de nubecita, como una brumita. Y Ujú. sin decir nada, porque no dije nada, mamá, en el momento que yo estoy viendo eso, le digo a Romy, ¿vos estás viendo lo que yo estoy viendo? Le digo así, bajito, le digo. Sí, me dice. Sí, Dice, cerca de la nona, ¿no? Me dice, sí, sí. Entonces ahí mi mamá me dice, chica, ¿qué? Estoy sintiendo que alguien se está acostando acá. sí. Sintió como el cuerpo y cómo se le hundía la almohada, y entonces Ujú. nosotros le dijimos, es papá, le dijo, es papá, era mi papá. Sí, Así que, y es ella fuerte. siempre tuvo mucha, mucha conexión con su abuelo, mucha, No pero quería faltar a la bueno, fiesta de 15 de la nieta. no quería faltar, quería estar. Estuvo ahí. Estuvo, sí, totalmente, Ujú. Qué sí, lindo. Son todas experiencias lindas porque si bien ellos están trascendidos, pero trascendidos de cuerpo, ellos siguen Sí, estando, nosotros no los percibimos, nosotros no los vemos. Y es como vos dijiste hace un instante, ellos están todo el tiempo tratando de contactarse con uno. Es estar tal vez eh, atento, y también tiene mucho que ver con la vibración en la energía que vos tengas en ese momento. Porque obviamente si vos también. tenés una energía que es más baja, probablemente a ellos también les cuesta la comunicación con uno porque ellos están más elevados. La energía que ellos Sí, manejan es mucho más elevada que la que estamos manejando nosotros acá a diario. Pero sí, claro, era un momento de alegría que nosotras estábamos pasando, y obviamente la energía nuestra se ve que estaba muy alta. Entonces, sí. bueno, ahí estaba comunicándose. Y Cari, con respecto a esta sensibilidad tuya, ¿cómo te colabora, por ejemplo, o sea, vos que utilizas también como una herramienta muy fuerte el tema del tarot? Sí. ¿Esto te beneficia? Quizás estás en una tirada de tarot y, o sea, vienen y te hablan. ¿Cómo es que a vos te sucede esto? Em, en realidad con el tarot es la energía del consultante que está en ese momento y según a las preguntas que el consultante haga, o a veces también te pueden sorprender y venir y decirte, bueno, ¿qué me dicen las cartas? Porque puede pasar eso también que me ha pasado. Entonces, según lo que sienta, es la forma que le puedo llegar a tirar las cartas, también los oráculos. Eh, Hay una conexión muy especial porque pasa también que en las lecturas eh, se conectan los familiares con ellos, aparecen a veces y comienzo a canalizar también cuando aparece alguna carta determinada que es muy identificativa de un suceso del consultante y tiene que ver con ese ser que está en el plano espiritual, se hace notar, se hace notar. Y ahí eh, ¿viste cuando es como tipo un combo? Es como la Mm, energía del consultante, con las cartas, con los oráculos, también utilizo el péndulo. Entonces es un combo de todo, pero es tan lindo la sensación que uno siente cuando de repente
eh, hay un mensaje para ellos, pero también tiene que ver con una de las cartas que le salió, porque las cartas dicen mucho y a veces una carta puede significar algo, pero en una determinada situación de un consultante puede determinar algo, pero según desde la perspectiva que vos veas la situación de la persona, puede significar otra cosa también. Según la situación de la persona, de lo que pregunte o de ese ser que de repente se aparece. Y siempre con el mayor respeto hacia el consultante y hacia la energía que se está emanando en ese momento, eh, con todo respeto se le pregunta al consultante si desea recibir ese mensaje que hay. Porque siempre y ante todo, el respeto y el permiso del consultante o la persona que vas a atender en una sesión es lo más importante de todo. Y guardar toda la información de una sesión, tanto en una lectura de registros como en una sesión de Reiki o como en una lectura de tarot, es muy importante la privacidad de la persona que viene a atenderse. Es Sí, muy importante. sí, 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 tal cual. Sí, yo diría que es la base, es el ABC, lo primordial, ¿no? Esto de la confidencialidad, bueno, es como una historia clínica con el médico, es como tus sesiones con tu terapeuta de terapia, de psicóloga. Me parece que sí, es sumamente importante si bien uno comparte experiencias porque eh, a veces lo haces por un tema de calmar a la gente de que por ahí está pasando por algo similar y todavía están en ese proceso entre la duda de si es mi mente, si realmente me pasa lo que me pasa, pero uno obviamente que tiene que preservar la integridad y la privacidad de su consultante porque es una persona que viene en un estado, o sea, no te vienen a preguntar, digamos, ni te vienen a consultar cuando están en el éxito, digo yo, ¿no? O sea, siempre vienen con problemáticas, algunas más profundas, más severas, otras no tanto, pero vienen con un Es pesar. verdad. Y si uno no sale, digamos, a proteger esa situación, la estás vulnerando aún más aparte de lo que ya está pasando, ¿no? Así que me parece que es una premisa Sí, muy importante, que es igual en realidad en cualquier formación que tomes, creo que la primera premisa que te piden es eso, es el respeto y la confidencialidad de lo que la persona te cuenta. Y bueno, la verdad es que es eso. Y hasta inclusive entre terapeutas, cuando a mí me pasa que yo a veces trabajo en equipo o en conjunto con terapeutas, porque hay veces, muchas veces que el consultante llega a un punto donde la persona, la terapia con la cual vos la estás asistiendo, yo creo que tiene que ver más que nada con esto lo llegué a descubrir con los años, ¿no? Con el ensamble de energía, digo yo. O sea, o sí. sea, trabajamos tanto tiempo juntas y nos conocemos tanto que nuestra energía es como que se arma como un anclaje. Que ese anclaje para una terapia a veces La te puede jugar amalgama. exactamente, te juega en contra. Entonces vos sentís que no podés ayudarla a avanzar. Entonces ahí es cuando el ego de uno tiene que bajarse, justamente retomar lo que es, que uno simplemente es una herramienta para colaborar, no que eso es la solución a los problemas de todo el mundo, la capa la sacamos porque no la tenemos, Sí, eh, sí, y poder reconocer y decir, mira, yo te tengo que pasar con otro terapeuta porque con nosotros, o sea, que llegamos hasta acá, no está mal el proceso que hicimos hasta acá, pero vos tenés que seguir avanzando y claramente esa parte del camino no voy a ser yo la persona indicada, porque ya hay algo que está marcando energéticamente que hasta ahí llegó. A veces puede ser una sesión, a veces pueden ser 10, a veces pueden ser 20, dependiendo de la frecuencia y la energía de cada persona, ¿no? O sea, y también el tema sí, de mucho de lo que pasa cuando nosotros tenemos, que utilizamos terapias donde somos muy
perceptibles, digamos, el tema de la energía, las personas sienten como mucho apego, ¿no? Porque nos ven como los salvadores, porque no, porque vos me avisaste y vos me dijiste si haces y qué sé yo, y vos decís, no, 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 no fui yo. O sea, esto simplemente a veces viene o de su mismo yo superior, viene la información de allá donde no está, donde no existe la línea del tiempo, trae la información, pero como la persona involucrada está tan ensimismada en su problema, que probablemente escuches vos la información. Y vos simplemente la trasladás, pero la información la trae su propio yo superior, o su espíritu, o como quieran llamarlo, pero ni siquiera somos nosotros que tenemos, decimos, a ver cuál es tu mapa. Ah, sí, acá tu mapa dice, no, 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 la información la trae mismo el consultante. O sea, traen tanto las preguntas como las respuestas. Solo que ellos no tienen esa vinculación, esa conexión para hacer el ensamble y tener todo de esta forma. Entonces, me parece muy importante lo que vos estás marcando, Cari, y esto me parece también muy importante de que las personas que estamos como terapeutas tengamos la humildad suficiente de saber de que no todo el camino y no todo el proceso lo tienen que hacer con una sola terapia o con una sola persona, sino que vamos, cumplimos un rol, un tiempo, digamos un salvavidas ahí, como para que sigan a flote, pero el trabajo es propio e individual. Y de mi parte, que sepan que no somos maestros de nadie y que no somos Dios, o sea, somos una persona como cualquier otra, que nos gusta hacer lo que hacemos, que lo hacemos con mucho amor, mucho respeto, eh, y que se enciende esa semillita en esa persona o se le despierta algo y que para que se dé cuenta que tiene ese poder, esa fuerza y esa luz dentro de él que está para que salga, tanto para que se le despierta como nosotras, muchos dones, o porque todos los tenemos, ¿no? Todos, todos tenemos. Todo. Todos percibimos, todos sentimos, pero es como vos decís, eh, de vez en cuando, una de las cosas que a mí me ayuda es, por ejemplo, cuando uno está en el estrés, en el ajetreo, en, el, en, el, en esa locura del día a día, de los trabajos, de la casa, de los hijos, de todo eso, es eh, tomate, aunque sea 5 minutos por día, eh, el sol, vitamina D, míralo o tomalo 5 minutitos al día, o descalzate y anda a la tierra, al pasto, o a la arena, o al agua del océano, del mar, del río, y descarga todo eso que, que estás sobrellevando como una mochila, porque todo lo hemos sentido, y que se descargue, que la tierra se lleve. O sea, es como transmutar todo lo que tenemos. Y a mí, por ejemplo, me hace muy bien. Una buena técnica como para decir, uff, me aflojé y me saqué un peso de encima. O sea, me siento más liviana y me siento con una energía eh, más sutil, más liberada. Me siento más liberada de toda esa carga que llevo del día a día. Bueno, para los que no tienen la posibilidad de el mar, el río, los que vivimos en esta vorágine de ciudad, no tenga miedo, señor, señora, en las plazas hay unos hermosos árboles, así que abracen al árbol. Eso sí, siempre pidiéndole permiso al árbol también. No vamos a ser tan cariñosos. También, Con respeto se le pide permiso. Y entonces ahí sí podemos abrazarlo. Y no importa, déjenlo que hable, lo que nos vean abrazar al árbol, no se preocupen, usted abrácelo. ¿Y cuándo es el momento de soltarlo? Cuando se siente liberado o liberada. es verdad. Se nos pasó el tiempo volando, así que Sí, volando.
Bueno, cuando se hablan de estas cosas que uno de verdad lo siente tan natural y tan orgánico, la verdad que el tiempo Sí, es tirano pasa volando. en algunas situaciones. Cari, para la Dígame. gente que quiera comunicarse con vos, que quiera tener un contacto, una consulta, una sesión con vos, por favor, decinos tus redes y nosotras igual los vamos a poner para que la gente pueda tomar nota. Pero de todas maneras, está bueno que vos lo digas. Bueno, gracias por este momento muy lindo que pasé con ustedes. Tengo un canal de YouTube, Karina Pou, que ahí doy algunos mensajitos. Es muy multifacético, porque también hago alguna entrevista, que ese momento le puse alabastros y tesoros, el de las entrevistas. Doy mensajes para algún signo con los oráculos o con el tarot. También hago videitos, por ejemplo, si siento que tengo que hablar de alguna planta, sus propiedades, lo hago. Eh, lo que salga en el momento y lo que sienta, porque tampoco quiero comprometerme con algo que sea todos los días a una hora determinada, no. Me quiero sentir libre de hacer algo que me dé libertad y cuando realmente lo siento. Entonces, ese es mi canal, Karina Pou, en YouTube y mi número de celular es 095 11 90 60 para todos ustedes y se comunican por WhatsApp. Que estoy a las órdenes para todos y un abrazo enorme. Cari, te damos un minutito para que dejes un mensaje, el que vos sientas, para la gente que nos estuvo escuchando y que nos estuvo acompañando en esta charla tan hermosa y tan nutritiva que tuvimos. Nada, para que digas lo que te nazca del corazón. Lo primero, diría que no hay que tener miedo, porque el miedo lo frena a uno a hacer y cumplir los sueños que tenemos y que a veces venimos trayendo desde chicos, desde la adolescencia, y lo vamos postergando por el hecho de que tenemos miedo de accionar, a ver qué puede pasar, que capaz que nos va mal o capaz que tenemos mala suerte. No, gente, crean en ustedes mismos, porque la fuerza interna que tienen es valorable. Acá venimos a vivir una experiencia terrenal, venimos a aprender, pero también a darnos cuenta que somos muchos más amorosos de lo que nos dijeron. Así que un beso para todos. Cari, una genia, como siempre. Te agradezco de este enorme y placentero momento que hemos pasado con vos, con todas las experiencias que nos has compartido. Así que no me queda más que agradecerte y un honor tenerte en nuestro programa. Y bueno, obviamente que estamos en contacto. La gente ahí ya va a tener Sí, por cómo supuesto. contactarse con vos. Y nada, chicos, yo los Sí. recomiendo. La energía de estas mujeres invaluable, es pura luz, así que te dejo un beso grande, no te vayas. Mamá, ¿quieres cerrar? Sí, solo me resta decir que nos vemos en el próximo encuentro. Así que gracias por estar, gracias por acompañarnos y si les gusta nuestro programa, si les gustan nuestras entrevistas, síganos, pongan un like que a ustedes no les cuesta y a nosotros nos beneficia. Muchísimas gracias. Chao.